de la maestría en Ciencias Exactas y Naturales que cursamos con la Universidad Nacional, el profesor Johnny Coronel, el profesor Edwin Garavito, la docente Yasmin Quiroga y quienes hablan, Juan Carlos Pérez. El nombre epigenética de pronto es un nombre nuevo, un nombre que para ustedes no es tan conocido, pero de pronto la palabra genética sí la conocen de su trabajo en ciencias, de la herencia, de lo que le han enseñado de Mendel, de cómo heredamos las características de padres y madres, por qué nos parecemos a nuestros abuelos, a nuestros familiares. Sin embargo, en esta región del país, en Valledupar, Cesar, Guajira, alrededor, hay una influencia grande de enfermedades multifactoriales como el cáncer, la obesidad, el lupus, la esquizofrenia y otras, que tienen una gran incidencia epigenética. Pero, ¿qué es realmente la epigenética? Aquí tenemos la definición sencilla que dice que la epigenética es la disciplina que estudia los cambios en la función de los genes, que acontecen sin que exista alteración de la secuencia del ADN, comportándose como cambios heredables, dinámicos y reversibles. ¿Qué significa esto? Hasta ahora, ustedes tienen la creencia, por ejemplo, de que todas las características que tienen sus genes que heredaron de su papá o de su mamá deben expresarse en ustedes y son dominantes, según la ley de Mendel. Pero resulta que hay características que deberían mostrarse en ustedes que no se muestran. ¿Por qué no se muestran? Resulta que hay un mecanismo que apaga o enciende genes, cosas que debieron mostrarse no se muestran, y esa alteración es debida de alguna manera a interacciones con el medio ambiente. Hay algunas cosas externas que pueden llevar a que los genes se apaguen o se enciendan, ¿sí? Y entonces se muestran cosas que no debían mostrarse o deben mostrarse cosas que debieron mostrarse. ¿Por qué se dice que son reversibles? Pues se sabe que algunas de estas modificaciones, después de 2, 3 o 4 generaciones, pueden revertirse y pueden seguir esa generación una vida normal. A diferencia de las mutaciones en el ADN, que eso no cambia para nada. Si ahí dice que usted tiene baja melanina, si dice que va a tener poca producción de proteínas para su hueso, va a tener poca producción de proteínas para su hueso. ¿Cuáles son las principales modificaciones epigenéticas? Aquí tenemos dos, ¿sí? Que son la metilación del ADN y la modificación de las histonas, aunque también se habla de los microRNA. ¿Cómo así que la modificación de las histonas y la metilación del ADN? ¿Y qué hacen ellos? Aquí en esta imagen pueden ver una comparación entre una zona de ADN inactiva y una zona de ADN activa. Ya les venía comentando que esos cambios simplemente lo que hacen, la información genética va a permanecer ahí, va a estar ahí, pero va a haber un apagado o un encendido de genes que deben generar alguna información. Esta gráfica muestra de alguna manera más esas modificaciones. Así conocen ustedes, tienen la idea de lo que es el cromosoma, ¿cierto? Que parece una X, tiene unos bracitos que se llaman cromátidos dentro del feto. Pero cuando ellos se ven de manera más suelta, que están en forma de cromatina, eso que sería es como si enrolláramos todo esto para proteger esta estructura. El hilo negro que ven aquí es el ADN, que está estirado cuando todavía no se ha condensado para dividirse. Y esas bolitas que se ven unidas ahí son unas proteínas asociadas al ADN que se llaman histonas. Entonces, ¿dónde se dan las modificaciones epigenéticas? Se pueden dar en el hilo negro, que es el ADN, o se pueden dar en las cuentas donde está amarrado el hilo negro, que se llaman histonas. En el ADN, como vemos aquí, esto que estamos viendo aquí es el mismo hilo negro que está acá. En el ADN, en la citosina, recuerden que hay 4 bases nitrogenadas, timina, adenina, guanina y citosina. Específicamente en la citosina se puede introducir un radical químico que se llama metil, por eso se llama metilación del ADN. Ese metil, ¿de dónde sale? Bueno, hay muchas cosas que pueden generar metil en nosotros. Alimentación, por ejemplo, los alimentos vegetales de hoja verde grande tienen metiles. A las mujeres cuando están embarazadas les mandan a tomar ácido fólico y ahí hay metiles, ¿sí? Hay metiles en el cuerpo. Normalmente la metilación se da en el material genético, se da, pero hay un problema. Puede darse una hipometilación o una hipermetilación. La hipo es cuando hay menos metiles de lo que debería haber en la cadena, y la hiper es cuando hay más metiles de lo que debería haber en la cadena. Las dos
son malas, porque la una genera que se activen oncogenes cercanos, o sea, genes productores de tumores o de cáncer, ¿sí? Y la otra es mala porque apaga unos genes que son supresores de tumores, o genes que van a, de alguna manera, generar un mecanismo de defensa para atacar a los tumores que normalmente podrían formarse. Y nuestro cuerpo lo tiene, ¿sí? Lo tiene, y esa parte de la medicación podría hacer que se suspenda. Aquí tenemos un pedacito de lo que se llama microRNA, que no está mencionado atrás, pero es importante. Resulta que la máquina transcripcional, la que lee todo y dice qué es lo que se debe expresar y le lleva la información a los ribosomas para que fabriquen las proteínas, ellos pueden apagar también, pueden tapar una información que no se lea, y al no leerse no va a haber información, ¿sí? Las histonas, que son estas bolitas que ven acá, que son proteínas asociadas al ADN, que se agrupan en paquetitos de 8, que se llaman nucleosomas, también pueden sufrir modificaciones. Pueden sufrir metilación, acetilación, desacetilación, fosforilación, ubiquitinación, varias modificaciones. Cada modificación que sufra va a generar de alguna manera un cambio en la expresión de esos genes. Entonces ahí gráficamente podemos ver cuáles son las modificaciones epigenéticas. En esta imagen vemos más ampliado lo que yo les mencionaba. Miren el cromosoma. Si yo suelto el cromosoma, suelto el hilo, ¿sí? Lo que lo construye, lo que voy a tener es esto, la cromatina. Y si la amplío más, miren que aquí se alcanzan a ver precisamente cómo se ve, ¿cierto? Mire, esto está formado de ese hilo que es ADN, pero ese ADN está enrollado, como cuando enrollan un rosario, en esas cuentas llamadas histonas. Y ahí se ve dónde se da una cosa. La metilación se da en el ADN y la modificación de las histonas, pues, precisamente en las histonas. Aquí que están más ampliadas las histonas, se pueden observar con bolitas de colores algunos de los radicales que yo les decía ahorita, metiles, acetiles, grupos fosforilos, etc. Bueno, yo les decía ahorita que la información genética no se modifica por la epigenética, que lo que se hace es que se apagan o se encienden zonas del ADN, lo que debería leerse no se lee. Pues vamos a colocar un ejemplo algo didáctico para entender qué es lo que pasa con la información del ADN. Cuando se da la transcripción de la información que tú tienes en tus genes de tu papá y de tu mamá, y debe expresarse por lo menos que tú debes tener tus ojos de color café, si hay una lectura equívoca de eso, puede resultar que tu expresión no se vea eso, ¿cierto? O que codifique para que no sea una persona de alta estatura, y si hay un error en esa lectura, te puede resultar como una persona de baja estatura, no lectura. Aquí tenemos un ejemplo que nos muestra cómo puede ser la modificación. Vamos a suponer que esto que está aquí es lo que debe leer y debe expresar a la máquina transcripcional para que se replique la información genética. Ahí dice, me gusta el olor preferado. Eso es lo que debió leer la máquina transcripcional en la información. Pero por algún error que se generó, en la información se insertó una letra C. O sea, se encendió algo que estaba apagado y ahora dice, me gusta el color del verano. Y esto que está expresado en esta oración no es lo mismo que está expresado en esa oración. O sea, no es lo mismo que a mí me guste el olor del verano, a que a mí me guste el color del verano. Y la modificación es muy pequeña. ¿Qué se modificó? Se insertó se leyó algo que no se debía leer, se encendió algo que no se debía encender. Ahora, yo puedo sustituir una base nitrogenada y entonces puedo sustituir la O por la A, y la expresión que lee la máquina ahora es me gusta el calor del verano, y ninguna de estas tres oraciones expresa la misma idea, ¿sí o no? Expresa ideas totalmente distintas. Eso es lo que hace de alguna manera la modificación epigenética. Modifica un pequeño detalle que puede cambiar la expresión de los genes. Otro ejemplo, transición. Ya teníamos que le había cambiado de que dice me gusta el calor del verano. ¿Y qué hizo la máquina en la altura? Se cambió una letra de posición. La A que estaba de cuarta ahora está de primera, y ahora dice me gusta el calor del averno. ¿Saben qué es el averno? ¿No? El infierno. El infierno. Me gusta el calor del infierno. De alguna manera la gente dice, lo que han estado en el infierno dicen que el infierno es muy caliente, que es muy
que a los dos se quedan checando. No creo que quieren ir allá. Bueno, y se pueden hacer dos modificaciones al tiempo. Miren este ejemplo, una inserción y una transversión. Cambiaron la letra G por la letra S. E insertaron una letra que no estaba, que es la letra A. Y ahora la expresión dice, me asusta el calor del infierno. Miren que con este ejemplo didáctico nosotros podemos entender qué es lo que pasa cuando la máquina transcripcional lee la información del ADN y debe expresarse, ¿sí?, en ustedes, ¿sí? Normalmente eso es lo que sucede. Se lee la información que viene codificada en los genes y eso es lo que se expresa en el fenotipo de ustedes y la información que viene de sus padres. Pero está comprobado que las modificaciones genéticas pueden hacer cambios sustanciales, ¿sí?, en la expresión genética. Hay un ejemplo que es muy antiguo que se conoce como la hipótesis de Barker, un señor que hizo un estudio por allá después de la Segunda Guerra Mundial acerca de que la gente pasaba mucha hambre en Europa en ciertos años que se dio el proceso, y las mujeres que salieron embarazadas, como pasaron mucha hambre, los niños nacieron muy desnutridos, pequeñitos y de bajo peso, ¿sí?, porque el organismo los preparó para un medio en el cual iba a haber escasez de comida. Pero luego que pasa eso hay abundancia de comida. Y entonces los niños que venían codificados para encontrarse en un medio con poca comida, ahora hay mucha comida. Y entonces niños que se esperaban que iban a estar muy delgados, un poquito, van a estar obesos, ¿sí?, se van a formar obesos. Y es una información contraria a lo que venía codificado. Hasta la década de 1990 fue que la epigenética tomó un auge muy importante. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de la oveja Dolly, cuando comenzaron a hablar de la palabra clonación. Clonar es hacer un individuo igual a otro, ¿cierto? O sea, sacarle una célula, por ejemplo, a él, sacarle el núcleo de una célula y a partir de esa insertarlo en un cigoto, en un huevo fecundado, y se debe producir un individuo igualito a él. Así hicieron con la oveja Dolly, le sacaron, ¿sí?, implantaron un núcleo de una célula de ella en un óvulo fecundado, le sacaron el núcleo y le implantaron de ella, y se supone que lo que hace la máquina es leer toda la información genética de la oveja Dolly y va a ser exacta o idéntica a su madre, la de ella. Y resultó que sí, la oveja fue idéntica física, fenotípicamente a la oveja Dolly, era una copia idéntica, pero luego de un tiempo la copia o el clon de la oveja Dolly comenzó a sufrir de obesidad, de artritis, sin problema del manejo de azúcar en su organismo, y la oveja Dolly no lo tenía. Entonces luego comenzaron a dar cuenta que hay cosas que están muertas, que no se leen o que no se expresan en el fenotipo que debían expresarse porque están ahí guardadas, si la información está ahí guardada. Y eso también se conoce como modificaciones epigenéticas. El compañero Yuri les va a hablar de la epigenética y el cáncer. Sí, es correcto. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hablando de enfermedades genéticas, quizás la más conocida por todos ustedes sea el cáncer. Todos en algún momento habrán escuchado hablar de esa palabra y creo que todos saben que es una enfermedad bastante grave, ¿cierto? Pero quizás no saben realmente cómo se genera esa enfermedad. Bien, lo primero es tener en cuenta que el cáncer no es más que una formación indebida o una malformación de las células que empiezan a crecer de manera acelerada. Pongamos un ejemplo. Todos hemos visto los jardines, ¿cierto? Y habrán escuchado a sus padres decir que la maleza es mala para los jardines porque empieza a dañar las plantas y crece supremamente rápido, lo que es el pastico ese que todo el mundo quiere que lo arranquen. Bueno, muchos de ustedes lo habrán mandado a que limpien el patio porque se está llenando de paja. Hagan de cuenta que esas células malignas son esa paja que empieza a regarse de forma rápida y empieza a dañar los cultivos que son realmente benéficos. Entonces, miren el ejemplo. Las células rosadas son células normales, las que todos tenemos, las que ustedes han estudiado biología. Y estas células azules son células cancerosas. Y si se dan cuenta, empiezan a crecer muy rápido y forman tumores. Si se imaginan que son tumores, ¿verdad? Como pequeños quistes o balas que se forman dentro del organismo y que no deben estar ahí. El cuerpo los empieza a rechazar y tiene la particularidad de que crecen tan rápido que pueden infectar otra zona. De pronto las mujeres han escuchado mucho en la televisión lo del cáncer de mama, ¿ya? Y muchas veces la única solución es cortar los senos, porque si no el cáncer puede llegar a los pulmones, a la garganta, a la laringe.
Entonces, ¿qué es el cáncer? Es el crecimiento acelerado de las células. Hace un tiempo se pensaba que el cáncer solo se presentaba por alteraciones en los genes, como dice el profesor, el grito negro, y que eso iba a pasar automáticamente de padre a hijo, de hijo al hijo del hijo, y así se entiende. Pero hoy en día, a raíz de los estudios en epigenética, se ha demostrado que no es solo eso, que también el ambiente al que nosotros nos enfrentamos y la forma en la cual nosotros nos relacionamos con el medio ambiente o incluso con factores exógenos o la misma alimentación influyen en la producción de cáncer. ¿Entendido? Por eso se dice que las alteraciones epigenéticas comparten un papel protagónico en el desarrollo de esta enfermedad. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues bien, digamos que el genoma es el abecedario, las letras que ustedes conocen, de la A a la Z. Pero cuando hablamos de epigenética estamos hablando de la acentuación. ¿Saben qué es la acentuación? Recuerdan las tildes que ponemos. Y uno pone una tilde y cambia una palabra. Miren el ejemplo, acá dice, solo quiero cantar. Y se refiere a que el joven lo único que quiere hacer en la vida es cantar. Pero si dice, solo quiero cantar, ya no está refiriéndose a eso, sino que quiere cantar, pero estando él solo. Lo mismo pasa con la expresión genómica. Los genes internamente tienen la guanina, la citosina, esos componentes pueden encenderse, apagarse, y de acuerdo a cómo pase eso cambia la acentuación. Y lo que podrían ser a futuro unas células sanas pueden resultar siendo unas células enfermas. El mismo ejemplo que pusieron hace un rato. Cambiamos una letra y automáticamente cambia todo el sentido de la expresión. Cambiamos el orden y automáticamente no estamos diciendo lo mismo. En los genes ocurre exactamente lo mismo que acá. ¿Recuerdan la expresión de toda la vida? Que no es lo mismo, me río en el baño, me baño en el río. Piensen en los genes así. Si nuestro comportamiento, nuestra relación o el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos moldea nuestros genes de tal forma de que se apaguen, se enciendan o se intercambien de posición los componentes genéticos, resultará en alteraciones que pueden generar en enfermedades, entre ellas la más conocida, el cáncer. Si ustedes miran acá, esta es una división celular normal, ¿recuerdan? Mitosis, meiosis, las demás que hayan visto. Miren que va lentamente, pero cuando llegamos a las células cancerosas se dan cuenta cómo se multiplican de rápidamente. ¿Por qué? Porque ellas invaden y forman tumores. Esto se debe a la acción específica de unos genes. No vamos a profundizar en ellos, pero digamos que ya se descubrió que esos tres genes que ven ahí, BRCA1, MLH1, MGMT, son los que se encargan de prevenir la formación de tumores. Es decir, si ellos están encendidos, impiden que la enfermedad se genere. Pero si por alguna alteración cualquiera se apagan, entonces la persona va a ser mucho más propensa a tener la enfermedad. De ahí que se han hecho estudios para demostrar que el ambiente en sí afecta realmente cómo nosotros podemos producir enfermedades, pero no solo nosotros, sino cómo nuestros hijos, a partir de la información genética que nosotros les pasamos, también pueden ser propensos a esas mismas enfermedades. Y otra enfermedad que muy poca gente tiene en cuenta se refiere a la obesidad. Todos han escuchado que el tabaco es dañino para la salud, ¿cierto? Pero de pronto ustedes dirán, pero es que mi abuelita ha fumado toda la vida y nunca se ha enfermado, y mi amiguito fumó 2 días y se murió de cáncer. Entonces no debe ser el problema del tabaco. No es que el problema no sea el tabaco, es que no todos somos igual de receptivos para las alteraciones epigenéticas. ¿Recuerdan lo de los cambios de las letras? Y cómo una sola podía pasar de olor a color, a calor. Lo mismo pasa acá. Actualmente unos estudios recientes, este año, demostraron que se generan 17 modificaciones genéticas por el consumo del tabaco y que estas están condicionadas al ambiente en el que nosotros nos desarrollamos. Es decir, que si ustedes fuman, muchas veces decimos, es que yo fumo y el que voy a morir soy yo, tenemos que tener presente que esa alteración genética yo la puedo pasar a mi hijo, y mi hijo se la puede pasar a su hijo, y así sucesivamente. No solo me estoy afectando yo, sino que afecto a las generaciones venideras.
El tabaco se ha demostrado que además de producir cáncer es un agente en la generación de la obesidad. Y como pueden ver ahí, se ha descubierto que aquellas personas que son dadas a consumir tabaco tienden a producir hijos que van a ser obesos. O sea, sí, gorditos como yo, pero lo mío no es por el tabaco, sino porque como mucho. ¿Entendido? Que se llama bien Pero, ya volviendo a ese tema, el hecho de que yo no me alimente bien y no tenga hábitos de vida saludable va a repercutir no solo en que yo esté obeso o que me pueda enfermar, sino que puede repercutir en que mi descendencia, mis hijos o los hijos de mis hijos puedan tener esa enfermedad. O sea, puede que a mí nunca me pase nada, pero estoy arruinando la vida de mis hijos y de mis nietos. De ahí que nosotros debemos hacer conciencia respecto a ese detalle. Entonces, lo principal, y vamos, este cuadro le resuelve prácticamente la charla. La epigenética nos ayuda a explicar cómo nuestros hábitos y el ambiente que nos rodean pueden moldear ya nuestro organismo para ser susceptible o no a ciertas enfermedades, y no solo el nuestro, sino el de nuestra descendencia. Hace un tiempo se pensaba que únicamente los malos hábitos que teníamos nos afectaban a nosotros. Hoy en día el conocimiento, la ciencia ha demostrado que esos malos hábitos no solo nos afectan a nosotros, sino que pueden afectar a nuestra descendencia. Tenemos en nuestras manos el conocimiento para nosotros decidir si cambiamos nuestros hábitos, buscando hábitos de vida saludables, una buena alimentación, bajo consumo de alcohol, no consumo de cigarrillos, no tanto por pensar en nosotros, sino por pensar en nuestros hijos y su descendencia. ¿Listo? Ahora hoy en día, debido al conocimiento, tenemos control total de nuestro estado de salud. Aprovechemos esa oportunidad y a partir de ahora pensemos un poco que lo que hacemos no solo nos afecta a nosotros, sino que puede afectar a nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Muchas gracias.